Un guerrero levanta una espada y un rostro imposible lo mira fijamente. Sus ojos se abren, su piel se endurece. En 3 segundos ya es piedra. Esa criatura que convierte hombres en estatuas tiene nombre: Medusa. Pero lo que crees saber sobre ella es mentira. Toda la verdad es mucho peor. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que volver miles de años atrás, a una época donde los dioses controlaban todo. En el principio, antes de los Olímpicos, el mundo era un lugar de monstruos. Los titanes reinaban y el caos gobernaba cada rincón de la tierra. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde criaturas gigantes caminaban sobre la tierra y los dioses aún no existían? Ese era el mundo antes de Medusa. Entre esos seres primordiales estaban Forcis y Ceto, 2 divinidades marinas antiguas. Ellos fueron los padres de criaturas que aterrorizarían al mundo entero. Forcis era un dios del mar profundo, señor de los peligros ocultos bajo las olas. Ceto era la personificación de los horrores marinos más antiguos. De su unión nacieron las Górgonas, 3 hermanas: Esteno, la fuerte; Euríale, la que vaga; y la menor de todas, Medusa. Y lo que nadie te cuenta sobre este mito es que Medusa era diferente. Sus hermanas eran inmortales, ella no. Medusa era la única que podía morir. Pero antes de convertirse en un monstruo, Medusa era algo completamente distinto. Era una joven sacerdotisa de extraordinaria belleza en el templo de Atenea. Su cabello era largo y oscuro como la noche. Los poetas decían que su belleza rivalizaba con la de las propias diosas del Olimpo. Medusa dedicó su vida a servir a Atenea. Cada día rezaba, limpiaba el templo y mantenía los votos sagrados que había jurado ante la diosa. Pero la belleza de Medusa no pasó desapercibida. Los hombres viajaban desde lejos solo para verla. Y un dios en particular fijó sus ojos en ella. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, porque ese dios era Poseidón, el señor de los mares, y lo que hizo cambió todo para siempre. Poseidón entró al templo sagrado de Atenea. Ese acto ya era una ofensa imperdonable, pero lo que ocurrió dentro fue mucho peor. Poseidón atacó a Medusa dentro del templo. La joven sacerdotisa fue víctima de la violencia de un dios, y nadie vino a salvarla. Lo que pasó esa noche en el templo fue un crimen, pero en el mundo de los dioses griegos, la justicia nunca fue para los mortales. ¿Qué harías tú si el ser más poderoso del océano destruyera tu vida y nadie te creyera? Eso fue exactamente lo que vivió Medusa. Medusa buscó justicia. Fue ante Atenea, la diosa a quien había servido toda su vida. Esperaba protección, esperaba compasión. Pero lo que recibió fue todo lo contrario. Atenea no castigó a Poseidón, castigó a Medusa. La víctima se convirtió en la condenada. Y en ese momento todo cambió. Atenea transformó la belleza de Medusa en horror. Su cabello se retorció, sus ojos se volvieron veneno. Cada mechón de cabello se convirtió en una serpiente viva. Sus ojos ganaron un poder terrible: convertir en piedra a cualquiera que la mirara. La sacerdotisa más devota se convirtió en el monstruo más temido. Y eso no fue justicia divina, fue crueldad pura de los dioses. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque Atenea no solo maldijo a Medusa, la convirtió en una prisionera eterna. Medusa fue desterrada a una isla remota en el fin del mundo, un lugar donde ningún mortal se atrevía a pisar, un lugar de muerte. En esa isla, Medusa vivía completamente sola. No podía mirar a nadie sin matarlo. Su maldición la convirtió en su propia cárcel. Sus hermanas, Esteno y Euríale, fueron las únicas que podían estar cerca. Ellas también fueron transformadas, pero conservaron su inmortalidad. Las 3 gorgonas vivían juntas en el exilio. Pero mientras sus hermanas elegían la soledad, Medusa sufría, porque ella recordaba ser humana. ¿Te imaginas despertar cada mañana sabiendo que tu rostro es un arma mortal? ¿Que nunca más podrás mirar a alguien a los ojos sin destruirlo? Los años pasaron, luego las décadas. Medusa se convirtió en leyenda. Los marineros hablaban de ella con terror. La llamaban la Gorgona.
Decían que su isla estaba llena de estatuas de piedra, guerreros, exploradores, héroes, todos convertidos en roca al mirar su rostro. Y aquí es donde entra el héroe de nuestra historia, o mejor dicho, el que todos llaman héroe. Su nombre era Perseo. Perseo no era un guerrero cualquiera. Era hijo de Zeus, el rey de los dioses. Pero su vida estuvo marcada por el peligro desde antes de nacer. Su abuelo, el rey Acrisio, recibió una profecía aterradora. Su propio nieto lo mataría. Así que encerró a su hija Dánae en una torre de bronce. Pero Zeus encontró la forma de entrar. Se transformó en una lluvia dorada que cayó sobre Dánae. Y así fue concebido Perseo. Lo que nadie te cuenta sobre este mito es que Acrisio no se atrevió a matar a su nieto directamente. Temía la furia de Zeus. En su lugar, metió a Dánae y al bebé Perseo en un cofre de madera y los arrojó al mar. Dejó que el océano decidiera su destino. Pero el destino tenía otros planes. Las olas llevaron el cofre hasta la isla de Sérifos, donde un pescador llamado Dictis los encontró. Perseo creció fuerte, valiente y protector. Pero la paz no duraría, porque el rey de Sérifos, Polidectes, deseaba a su madre Dánae. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. Polidectes ideó un plan para alejar a Perseo. Le pidió un regalo de bodas imposible: la cabeza de Medusa. Polidectes sabía que era una misión suicida. Nadie había enfrentado a la Gorgona y sobrevivido. Perseo aceptó sin dudar. Pero Perseo no estaba solo. Los dioses del Olimpo decidieron intervenir. Atenea y Hermes descendieron para darle herramientas divinas. ¿Por qué los dioses ayudarían a un mortal? Porque Atenea quería la cabeza de Medusa para su propio escudo. Incluso los dioses tienen motivos egoístas. Hermes le dio sus sandalias aladas para volar. Hades le prestó el casco de invisibilidad. Y Atenea le entregó un escudo de bronce pulido. Cada objeto tenía un propósito. Las sandalias para llegar, el casco para esconderse, y el escudo era la clave para sobrevivir. Pero primero, Perseo tenía que encontrar a las Grallas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente entre las 3. Había 3 secretos que las Grallas protegían. El primero era la ubicación de las ninfas. El segundo era el camino al fin del mundo. Pero el tercero es el que te va a dejar sin palabras. El tercer secreto era cómo llegar a la isla de Medusa sin ser detectado. Sin esa información, Perseo moriría antes de verla siquiera. Perseo robó el ojo de las Grallas mientras se lo pasaban. Las amenazó con destruirlo si no hablaban, y ellas revelaron todo. Con la información, Perseo voló hacia las ninfas del norte. Ellas le dieron la última herramienta: una bolsa mágica llamada Kibisis. Esa bolsa era especial. Era la única capaz de contener la cabeza de Medusa sin que su poder petrificante escapara. Sin ella, todo sería inútil. Y así, armado con las herramientas de los dioses, Perseo emprendió el vuelo hacia la isla de las Gorgonas, hacia su destino. Pero para entender lo que le esperaba, necesitas saber exactamente qué tan peligrosa era Medusa. Su poder iba mucho más allá de la mirada. Las serpientes de su cabeza eran venenosas, su piel se había endurecido como escamas, y su grito podía paralizar a un hombre antes de que la viera. ¿Qué harías tú si tuvieras que enfrentar a una criatura así con solo un escudo y una espada? Perseo no tenía otra opción. Perseo llegó a la isla al anochecer. Lo primero que vio fueron las estatuas. Decenas de guerreros convertidos en piedra, con rostros de terror absoluto. Cada estatua era una advertencia. Cada rostro petrificado contaba la historia de alguien que creyó ser lo suficientemente valiente. Todos fallaron. Perseo activó el casco de invisibilidad. Su cuerpo desapareció. Solo quedaban sus huellas en la arena mientras avanzaba hacia la cueva de Medusa. Y en ese momento todo cambió. Perseo escuchó algo dentro de la cueva, un sonido que helaba la sangre, el siseo de cientos de serpientes. Dentro de la cueva, las 3 gorgonas dormían. Esteno y Euríale roncaban como bestias. Pero Medusa estaba inquieta, como si supiera. Perseo recordó las instrucciones de Atenea.
Nunca mires directamente. Usa el escudo como espejo. Camina hacia atrás. Un error y mueres. Con el escudo levantado, Perseo caminó hacia atrás dentro de la cueva. Cada paso podía ser el último. El corazón le martillaba el pecho. En el reflejo del escudo, vio algo que casi lo hizo gritar. El rostro de Medusa. Incluso en el reflejo, era aterrorizante. Pero aquí viene lo que nadie te dice. En ese reflejo, por un instante, Perseo vio algo más. Vio el rostro de una mujer sufriendo. No había maldad en sus ojos, había dolor. Medusa no eligió ser un monstruo, fue convertida en uno. Pero Perseo no podía detenerse. Perseo levantó la espada de Hermes, una hoja curva de metal divino que podía cortar cualquier cosa. Se acercó un paso más. Guiándose solo por el reflejo del escudo, calculó la distancia. Respiró una vez. Y con un solo golpe, cortó la cabeza de Medusa. Y lo que pasó después, nadie lo esperaba. De la sangre de Medusa nacieron dos criaturas. Del cuello cortado surgió vida donde solo había muerte. El primero fue Pegaso, el caballo alado, un ser de pura luz que salió volando de la cueva hacia el cielo nocturno como un relincho divino. El segundo fue Crisaor, un gigante con una espada de oro. Dos hijos que Medusa llevaba dentro, concebidos por Poseidón, nacidos en su muerte. ¿Te das cuenta de lo trágico? Medusa murió dando a luz a los hijos que nunca pudo conocer, hijos del dios que la destruyó. El grito de las hermanas Górgonas despertó a toda la isla. Esteno y Euríale descubrieron el cuerpo de Medusa y su furia sacudió el mar. Perseo metió la cabeza en la quibisis sin mirarla. Se puso el casco de invisibilidad y voló. Las hermanas lo persiguieron, pero no podían verlo. Pero la aventura de Perseo estaba lejos de terminar, porque lo que llevaba en esa bolsa era el arma más poderosa del mundo antiguo. Y aquí la historia se vuelve aún más increíble. Volando sobre África, gotas de sangre cayeron de la bolsa, y donde caían, nacían serpientes. Los griegos creían que así nacieron todas las serpientes venenosas del desierto del Sahara. Cada víbora, un recuerdo de la sangre de Medusa. Perseo voló hacia el oeste y llegó al reino de Atlas, el titán condenado a sostener el cielo. Lo que ocurrió allí fue brutal. Atlas se negó a darle refugio. Perseo, sin piedad, sacó la cabeza de Medusa de la bolsa, y el titán se convirtió en montaña. Así nacieron las montañas del Atlas en el norte de África. Un titán convertido en piedra por el poder que Medusa tenía incluso después de muerta. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque en su camino de regreso, Perseo vio algo desde el cielo que lo hizo descender. En las rocas de la costa, una mujer estaba encadenada, desnuda ante el mar, esperando ser devorada por un monstruo marino. Era Andrómeda. Su madre Casiopea había ofendido a los dioses al decir que su hija era más bella que las ninfas del mar, y Poseidón envió un castigo. Un monstruo marino llamado Ceto surgió de las profundidades. La única forma de detenerlo era sacrificar a Andrómeda. Sus propios padres la encadenaron. ¿Qué harías tú si vieras a una persona inocente a punto de morir? Perseo no lo pensó dos veces. Se lanzó en picada hacia el monstruo. La batalla fue épica. Perseo voló alrededor de la bestia marina, esquivando sus mandíbulas gigantes, buscando el momento perfecto para atacar. Y cuando la bestia abrió la boca para engullirlo, Perseo sacó la cabeza de Medusa. Los ojos muertos de la gorgona miraron al monstruo. El monstruo marino se petrificó en segundos. Se convirtió en una isla de roca que los marineros verían durante siglos. Andrómeda fue salvada. Perseo liberó a Andrómeda de sus cadenas. Se enamoraron en ese instante. Un héroe y una princesa, unidos por el destino y la tragedia. Y lo que pasó después cambió la historia del mundo antiguo. Perseo regresó a Sérifos con Andrómeda y la cabeza de Medusa en la bolsa. Cuando llegó, descubrió que el rey Polidectes había intentado forzar a su madre Dánae a casarse. Ella se había refugiado en un templo. Perseo fue directo al palacio. Polidectes estaba celebrando un banquete con sus cortesanos. Todos se burlaron cuando vieron al joven entrar.
Pero la risa duró muy poco. Perseo abrió la bolsa y levantó la cabeza de Medusa. En un instante, el salón entero se convirtió en piedra. Polidectes, el rey tirano, quedó petrificado con una expresión de puro terror, su mano levantada para siempre, congelada en piedra. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, porque después de usar la cabeza de Medusa como arma, Perseo se la dio a Atenea. Atenea colocó la cabeza de Medusa en su escudo, la égida. La diosa que maldijo a Medusa ahora usaba su rostro como arma de guerra. ¿No te parece la mayor injusticia? La víctima convertida en monstruo, el monstruo asesinado, y la diosa culpable usando su cara como trofeo. Pero el legado de Medusa no terminó ahí. Su sangre tenía propiedades sobrenaturales. La sangre del lado derecho podía curar cualquier enfermedad. Y la sangre del lado izquierdo era un veneno mortal instantáneo. Vida y muerte en la misma criatura. Así de poderosa era Medusa. Asclepio, el dios de la medicina, usó la sangre curativa de Medusa para resucitar muertos. Fue tan poderoso que Zeus lo fulminó con un rayo. Zeus no podía permitir que los humanos vencieran a la muerte. Ese poder era solo para los dioses. La sangre de Medusa era demasiado peligrosa. Y la profecía del abuelo de Perseo finalmente se cumplió. En unos juegos atléticos, Perseo lanzó un disco que accidentalmente golpeó y mató a Acrisio. Nadie escapa del destino, ni reyes, ni dioses, ni mortales. Acrisio huyó toda su vida de una profecía que lo encontró en un juego deportivo. Pero volvamos a Medusa, porque hay algo que los mitos originales no te cuentan. Una versión más antigua de su historia que cambia todo. En las versiones más antiguas, Medusa siempre fue un monstruo. No era una doncella maldecida, era una criatura primordial, nacida del caos mismo. Fue Ovidio, un poeta romano, quien transformó su historia en una tragedia. Añadió el romance, la violación, la maldición. Creó la Medusa que conocemos hoy. Lo que nadie te cuenta es que durante siglos, la imagen de Medusa se usaba como protección. Los griegos ponían su cara en escudos, puertas y templos. Medusa no era solo un monstruo para los griegos, era un símbolo de poder femenino, de protección contra el mal, de fuerza indestructible. Hoy, miles de años después, Medusa sigue apareciendo en arte, cine, literatura y videojuegos. Su historia nunca dejó de resonar en nosotros. Porque la historia de Medusa no es solo un mito. Es una historia sobre injusticia, poder y cómo el mundo castiga a las víctimas en vez de protegerlas. ¿Fue Medusa un monstruo? ¿O fue la víctima más grande de la mitología griega? La respuesta depende de quién cuenta la historia. Y esa es la verdadera tragedia de Medusa. Una mujer destruida por los dioses que debían protegerla, convertida en arma, usada hasta después de muerta. Si esta historia te atrapó, espera escuchar la siguiente. Porque hay un dios griego que era odiado por todos los demás dioses del Olimpo. Su nombre era Ares, el dios de la guerra, y su historia es aún más oscura que la de Medusa. Pero eso es para el próximo video. Suscríbete a Mitos y Sombras para no perderte esa historia. Porque en este canal, los mitos cobran vida. Y la verdad siempre es más oscura que la leyenda.